che, estoy vieja para esto, me da vergüenza sí, no, esto me animo no, o qué van a decir, o que si me ven, o qué onda con el tema del dinero, y esto generará dinero, no generará dinero, podré ponerme a estudiar ahora. Empezaron a aparecer o a brotar un montón de miedos, de dudas. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Negocios, el podcast creado para motivarte e inspirarte a ir por tus sueños. Y yo me encuentro muy feliz hoy porque tengo como invitada a una persona que tenía muchas ganas de traer, Paula Román, una querida mentorada y hoy en día una querida amiga. Bienvenida a mi podcast, Pau. Buenísimo, muchas gracias. Me siento muy agradecida de estar acá, muy entusiasmada, contenta con este podcast. Me encanta, buenísimo. Nosotros teníamos ya tiempo hablando queríamos conversar, queríamos hablar, simplemente porque queríamos también hablar del progreso que has tenido, que me parece una historia primero fascinante y segundo, el crecimiento, las oportunidades que se han venido para tu marca. Así que bienvenida y estoy demasiado emocionada por esta conversación que vamos a estar hablando hoy, que vamos a estar teniendo el día de hoy. Paula, antes de empezar a hablar sobre ti, sobre tu trayectoria, tu marca personal, me gustaría que para los que no te conozcan, te presentes y les digas a qué te dedicas hoy en día. Bueno, soy asesora en seguros, soy mentora en el ecosistema asegurador y también soy mentora para una empresa, una multilatina, Salesforce 360, en donde realizo trabajos de mentoría en estrategia comercial, desarrollo de equipos, liderazgo. Y soy coach en formación, estoy estudiando en la Escuela Trascender como coach de alta performance. Y esas es mis actividades principales a las que hoy estoy focalizada. Me encanta. Y bueno, también toda la trayectoria que tienes, que me gustaría que empecemos a hablar de eso. Toda la trayectoria que tienes en el rubro asegurador. Cuéntanos cómo fueron esos inicios. Bueno, yo siempre digo que lo que son los seguros es como que me corre por las venas cuando hablo de los seguros, porque comencé muy chica, comencé a los 16 años trabajando con un corredor de seguros. Empecé como buscando una actividad para hacer, para poder apoyar el hogar y los ingresos del hogar, y ahí me inicié en la gestoría. Y desde ahí, que fue en el año 92, comenzó lo que hoy es mi carrera profesional, mi desarrollo, este mundo al que pertenezco, donde me he formado, donde he transitado un montón de oportunidades, desafíos, aprendizajes, y se inició ahí. Se inició ya hace 32 años. Wow. O 33, sí, casi 33. Wow, prácticamente mi edad. Ay, me hace sentir. Nada, claro que no. Qué bonito es hablar sobre la experiencia, porque o sea, tu trayectoria, tus conocimientos, todo lo que has podido construir a lo largo de esos años es lo que haces hoy en día también, pero desde otra posición. Entonces cuéntanos cómo fue ese cambio de ir a eso que iniciaste en ese mundo que fue tanto tiempo, ¿no? 30 y tantos años en el rubro corporativo, a decir, bueno, ahora soy Paula Román y voy a emprender. Ahora soy mi propia imagen. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, ese cambio fue a raíz de un quiebre, pero si me voy hacia atrás, a lo largo de tantos años, de más de 3 décadas, fue un paso a paso, una carrera, un caminar, que la fui transitando y se fue construyendo en la medida que iba pasando el tiempo y me iba preparando, iba formándome, estudiando, poniendo en práctica, y me iba enamorando y apasionando por los seguros. Los seguros en sí, pero en realidad lo que me empezó a gustar mucho es
lo que es la asesoría, asesorar, porque el corredor de seguros lo que hace es, tiene su cliente, conoce qué hace su cliente y en función de lo que su cliente, persona o empresa a lo que se dedica a su actividad, el corredor que tiene conocimiento de todo lo que son los distintos tipos de seguros, analiza esa actividad y le brinda el asesoramiento en función del riesgo al que se expone el cliente. Si está necesitando para seguros personales, para cubrir a su empresa, para un proyecto nuevo, para una expansión. Entonces, empecé desde lo más básico, aprendiendo los seguros personales y haciendo gestiones, gestorías. Me fue gustando, me fui como teniendo buena relación y buen vínculo en los equipos en los que trabajé, y eso me fue dando oportunidad de empezar a tener distintos desafíos. Y algo interesante también que estar acá en nuestro país, que siempre decimos un país pequeño, pero da la oportunidad de haber recorrido distintas áreas dentro de lo que es una compañía aseguradora, un corredor de seguros, un broker, un asegurador. Da la oportunidad de conocer a lo que hacemos de todo, porque si estás en un mega país, en una mega empresa, muchas veces haces una partecita. Y en mi caso, empecé haciendo gestorías, después empecé por un tipo de seguro, los seguros básicos de personas, después los seguros de ya pymes, después lo que fueron los seguros de medianas empresas, después ya los seguros de grandes empresas, después empezar a intercambiar y a participar en proyectos donde eran ya nichos específicos y entonces empezar a conocer otras industrias, o sea, bueno, cómo son los seguros para la industria alimenticia, cómo son los seguros para la industria bancaria, financiera, cómo son los seguros para el mundo de retail. Y bueno, y así es como a lo largo de todos estos años se dio esa oportunidad de conocer de distintos tipos de seguros, de trabajar con todas las compañías, local e internacional, y de conocer distintas actividades económicas. Y bueno, si miro para atrás, veo que comencé de seguros de personas y terminé participando en proyectos que tienen un impacto económico en el país importantes, como fue el proyecto del ferrocarril en Uruguay, que llevó un proyecto de importante, relevante. Entonces, eso lo veo como una carrera, un aprendizaje. Y hasta que llegó, me preguntabas ese momento en donde, bueno, cómo pasé a vincularme y a tener contacto y a emprender. Entonces, porque hasta ahí era dependiente, empleada, pero creo que emprendedora por naturaleza en lo que hacía, porque siempre destaco un gusto que es, me gustaban como los proyectos que estaban todos entreverados y hacía esta comparativa de una madeja toda entreverada que no sabes dónde está la punta de la piola para agarrar, que parecía difícil, que no era lo que todo el mundo prefería o elegía, y a mí me gustaba sumarme porque sentía que eso me iba a aportar aprendizaje, iba a aprender, me iba a desafiar. Me gustaba también hacerlo con otros, para como que siempre también eso de trabajar como en equipo o ser parte de un equipo. Y bueno, y rodear la madeja hasta encontrar la punta de la piola y empezar a hacer el trabajo. Es como buscar a ver cuál es el disparador. Y eso creo que fue mucho mi forma de ir desarrollándome en ese mundo. Y cuando llegó el momento de que fue en el 2024, en donde hubo una reestructura en la empresa, un poco sorpresiva, sí, un poco no, que en realidad eso dio la oportunidad de que yo, el día después, comenzara a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Después de tantos años, de esa carrera, de ese nombre de ser Paula Román de toda esa estructura armada, de esos clientes y esos proyectos mega importantes, grandes, con cierto
con seniority, con cierta metodología y costumbre, a decir, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Wow, qué increíble. Y también es de valientes también preguntarse como, ¿y ahora qué? Y no quedarse allí, porque como lo estábamos conversando hace un ratito, mucha gente sale y quizás por los nervios, por el miedo al futuro, la incertidumbre que implica, ¿no? Salir también después de tantos años, decir, bueno, lo mejor que tengo, y fue algo que me pasó a mí, lo mejor que tengo es esta profesión, es esta carrera, es esta trayectoria, voy a buscar algo, voy a tocar puertas para volver a integrarme, ¿no? ¿Y qué fue eso que a ti te hizo decir, no quiero tocar puertas, quiero hacer algo por mí? Bueno, como que hubieron muchos factores. Ya con hijos grandes, o sea que primero con el apoyo de la familia, el cariño de la familia, el que la familia siempre alentó con eso de vos sos emprendedora, vos sos metedora, vos vas a hacer algo que te gusta, el respaldo y la tranquilidad de la familia y no tener que salir corriendo bueno, a cambiar de un lugar para otro, eso fue vital y realmente muy importante. Amigos, amigas que en ese momento decían, pero Pau, vos tenés terrible potencial sos emprendedora y te gustan los equipos y te gustan los emprendimientos. Ya habíamos tenido a nivel familiar una serie de emprendimientos que los habíamos utilizado en pandemia como hobby, pero que habían sido unos ejemplos súper lindos de algo que fue exitoso, que lo arrancamos de cero y que hicimos algo paralelo y también a nivel familiar. Entonces ya tenía eso, a su vez los hijos grandes, a su vez el apoyo, bueno, de clientes, amigos, de gente de compañías de seguros, o sea, era como un cariño, un abrazo, una confianza que venía del exterior y creo que me ayudó a replantearme y decir, bueno, ¿y ahora qué quiero? Me defino como una eterna aprendiz, siempre muy curiosa. Me gusta como estar bueno, la profesión del corredor de seguros, del asesor de seguros, tiene que ser curioso porque tiene que saber del otro para poder brindarle el mejor asesoramiento y las mejores soluciones en lo que a seguros o coberturas o proyectos se refiere. Y ahí dije, bueno, ¿qué quiero? Y ahí me afloró lo del tema del coaching. Yo ya venía con esa cosa de qué es el coaching y cómo aplica y qué. Y bueno, y ahí empecé a investigar el tema del coaching. Después, cuando estaba trabajando en corporación, hice durante muchos años mentorías intercompany para personas en otros países dentro de la empresa, a nivel de la TAM, y después también empecé a vincularme en los últimos 10 años con distintas asociaciones y comunidades de mujeres o de emprendedores o de empresarios, y se dio oportunidad también de hacer mentorías en lo que refería a desarrollo comercial, ventas, la prospección, el networking. Entonces, ya eso lo hacía, pero no con un título, sino que con ese sentido de compartir conocimiento, apoyar a otros. Y bueno, es como que ahí empecé a juntar lo que el entorno me reflejaba, lo que yo estaba sintiendo, lo que quería hacer, lo que me proyectaba, lo que yo decía, seguros sí, seguros no, en algún momento lo pensé y siento una pasión real por lo que es el ecosistema asegurador, el mundo de los seguros, y hay algo que sí, que aprendí a enamorarme del rubro, de la actividad. Y creo que algo que me gusta mucho es que es muy diverso, porque vos estás hablando de distintas actividades, entonces tenés que saber, conocer, interiorizarte, estudiar y prepararte en distintas actividades de empresas o clientes. Claro.
Y bueno, es como que eso fue como el primer impacto. Y apoyarme en lo que los demás también reconocían potencial en mí y en mirarme yo y sincerizarme con lo que yo estaba queriendo. O sea, no tenía sentido de urgencia, pero tenía que arrancar de cero. Claro. Tenía que poner las cosas en orden. Yo reconozco que todo mi trabajo y trayectoria pasada me dio muchas herramientas, metodologías y mucho aprendizaje incorporado en cuanto a estructuras, procesos. Y esta vez me tocaba aplicarlo no en un proceso para otro o un proceso para un cliente, me tocaba aplicarlo para mí. Y fue todo, empezó a pasar como ahí, como una magia. Es como si empecé a juntar todo. Bueno, tengo estos ingredientes, tengo estos gustos, tengo estas habilidades. Y bueno, toda la metodología de si es el FODA, pero no el FODA hacia afuera es un cliente, el FODA mío. Claro. Y si empiezo a armar un plan de acción, no es para afuera, es ¿cuál es mi plan de acción? Claro. Y bueno, y ahí es donde trabajé un poco en eso. Trabajé un poco en eso con tiempo, viviendo ese proceso, aprendiendo. O sea, empecé por ahí hasta que llegué a un primer evento que una amiga me invitó de mujeres emprendedoras. Y ahí fue donde nos vimos. La primera vez que nos conocimos fue en el evento de Paola García, de Big Woman. Estuvo súper lindo. También estuvimos hablando allí de marcas personales, yo estuve moderando un panel, me acuerdo exactamente que cuando yo termino salgo, Paula se me acerca y me dice, yo quiero hablar contigo, ¿cómo te contacto? Y yo creo que intercambiamos números y me acuerdo que me estaba yendo y te voy a contactar y yo sí, está bien, y ahí ese fue ese primer contacto. Me acuerdo que me gustó mucho porque me dijiste como que resoné algo contigo. Yo había compartido también mi historia, que ya muchos lo saben, de cómo salí del mundo también corporativo y decido emprender, y lo compartí brevemente en ese panel y me acuerdo que tú me dijiste, resoné mucho con tu historia, me sentí una conexión, me sentí reflejada, quiero trabajar contigo, y ahí fue como que el inicio de esa linda amistad que hoy en día tenemos. Fue algo súper lindo porque pudimos trabajar tu marca personal. Y eso que tú vienes diciendo que te habías dado cuenta de todo lo que tenías, experiencia, trayectoria, conocimientos, habilidades, una pasión, ese propósito de querer ayudar a otras personas, de inspirarlo, porque me acuerdo que lo primero que me dijiste fue, yo quiero inspirar a otros con mi historia, quiero que mi historia sea y funcione de faro para otras personas que puedan estarse sintiendo como yo me sentí en un momento. Y me encantó porque yo dije, wow, aquí hay demasiado tela para cortar, así que vamos a ponernos manos a la obra y sacamos algo muy lindo. Y eso que tú comentas, que ya tenías tu familia, el apoyo de tu familia, tus hijos ya grandes, fue como, yo me imagino que tú dijiste, es el momento. Es el momento. Es el momento perfecto para empezar a crear algo que me haga sentir en propósito, que me haga sentir que aporto algo. Y me encanta porque hoy en día, no es por nada, pero Paula es una de las referentes en su nicho, en su rubro, en su industria, es una de las grandes referentes, y lo has hecho demasiado bien. Muchas veces yo te he comentado que yo siento que lo has hecho tan bien que en poco tiempo has logrado muchísimo. Nosotros empezamos a trabajar tu marca personal, entonces quiero que compartas un poco cómo fue esa experiencia al empezar a trabajar la marca personal, porque sé que habían miedos, sé que habían ciertas creencias, y bueno, empezamos ese proceso. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste tú desde allí? Bueno, yo cuando te remontabas a cómo nos conocimos, hay algo que yo aplico mucho, que es la intuición. Entonces, para mí la intuición es importante y muchas veces estando en una empresa, en un sistema ya armado, uno obviamente que tiene sus valores, sus ganas, su forma, sus habilidades, todo, su intuición, pero a veces está condicionado porque hay intereses, hay planes, hay objetivos que a veces uno los conoce, otras veces no los conoce, y entonces pasan cosas y no podés poner todo eso que vos tenés
todo ese potencial a disposición, sino que lo adaptás a lo que la tarea o el plan requiera, permita, habilite o hacia dónde vaya. Entonces, eso fue como lo primero, como que a mi intuición le di rienda suelta, la habilité, le apreté la verde. Y eso fue lo que me conectó, porque en ese evento que me invitó una amiga, una gran amiga mía, me invitó y me dijo, mira, hay un evento de emprendedoras que cumplen año, yo ya fui a otras ediciones y está buenísimo, es súper entretenido, es muy inspirador, te invito. Me invitó, me regaló la invitación, fuimos. Y yo era mi primer evento, o sea, a lo largo de la vida anterior había tenido muchísimos eventos porque me defino como comercial, me gusta mucho toda esa faceta y iba a muchos eventos. Pero este era un evento distinto, porque ya no iba Paula Román iba Paula Román. Entonces cuando ya me presentaba, empecé a ensayar mis primeras presentaciones como, ¿qué soy? ¿En qué estoy? Entonces todo eso tuvo mucha emocionalidad. Tuvo mucho, la verdad, yo lo viví como con eso, como con corazón, con emoción, con entusiasmo, que creo que es algo que me caracteriza. El entusiasmo que le pongo a todo, pese a que la salida drástica de un lugar a otro, esos momentos tampoco nada es color de rosa y una realidad, o sea, ahí es un cimbronazo, pero siento que el entusiasmo es las ganas y el ser positiva y a distintos desafíos, buscarle la oportunidad, eso también siento que me caracteriza y eso me llevó. Claro. Entonces, ahí nos encontramos y la intuición fue la que, habían otras personas que también trabajaban marca personal en ese evento, entonces, bueno, me guió hacia ti, Alba, ahí se dio esa instancia y algo que bueno, que también me gustó es entender, porque obviamente miraba Instagram, miraba redes sociales, se hablaba de marca personal, empezaba a tener como furor y saber qué es marca personal. Mi amiga también me invitó al evento y me regaló un libro que el de Tu marca eres tú. Empecé a leer el libro, empecé a conectar, empecé a leer muchísimo la palabra por todos lados de propósito, propósito y propósito. Y eso empecé con la pregunta, ¿y cuál es mi propósito? Y ahí era como, wow. Lo trabajamos juntas, lo del propósito y las creencias. También paralelamente fui a otro evento, conecté con alguien que vendía unos libros de un mes del desafío Un Propósito. Compré ese libro, también llevé esa actividad. Entonces empecé a hacer cosas como con libertad, con intuición y conectando lo que me iba aflorando, iba detectando. Lo que me gusta. Obviamente que lo que hice es mirar mi caja de herramientas y mi mochila, con qué venía en mi mochila y en mi caja de herramientas, qué herramientas tenía. Claro. Y qué empezaba a sentir que quería agregar y qué empezaba a sentir que quería destacar. Claro. Y bueno, creo que cuando vos ahora me preguntabas de cómo entrar en el tema de marca personal y cómo aprendí contigo, me enseñaste de qué se trata, qué es marca personal, qué engloba, y bueno, ¿y cómo voy a hacer mi marca personal? Si solo es mi nombre y un logo con colorcitos o qué. Y bueno, y creo que nuestro primer paso fue trabajar la parte de las creencias, porque ahí hay una realidad, ahí hay algo que está bueno, porque obviamente las redes sociales, yo tenía mi LinkedIn con un montón de contactos porque lo utilizaba para el negocio y para prospectar y para las vinculaciones, pero ahora ya no era para una empresa, sino que empezaba a ser para mí. Yo tenía mi Instagram personal, donde compartía o fotos de viajes, o salidas, o temas en familia o amigos, pero ya ahora decía, y bueno, ¿y esto cómo va a ser? Y bueno, y ahí es como también empezar a entender de qué se trata. Y creo que el primer paso de empezar a abrir la palabra propósito y creencias y empezar a poner arriba de la mesa de forma honesta y genuina, che, estoy vieja para esto, esto me da vergüenza, sí, no, esto me animo, no, o qué van a decir, o que si me ven, o sea, todo eso
O qué onda con el tema del dinero, y esto generará dinero, no generará dinero, o no sé, podré ponerme a estudiar ahora. O sea, empezaron a aparecer o a brotar Claro. un montón no sé, de miedos, de dudas. Ujú. Y bueno, creo que ese fue nuestro... O sea, yo recuerdo claramente dos súper buenos como inicios. El tema de las creencias y entenderlo de marca personal y el tema de orden y planificación. ¿Por dónde arranco? Ujú. ¿Cómo organizo? Ujú. Y aquellos trabajos que hicimos de Deep Work y esa Sí, metodología de Deep Work que empezó a meterme ahí claro. en Y el empezar camino. a crear esos primeros embudos de venta en redes, cómo hago mi primer video. Yo me acuerdo de todas esas dudas que tenías y yo tranquila, no pasa nada, pero me decía, yo no quiero ser una influencer. Y me encantó porque lo tomaste, me acuerdo, Paula siempre es como muy comprometida y todas las tareas y todas las cosas y todo bien perfecto. Y yo qué hermoso. Y has visto el fruto de eso. Y yo Sí. he visto el fruto de eso. Y una cosa que quiero comentar es que comentaste esa duda que tenías, que mucha gente seguramente la tiene, de cómo se gana dinero con esto. Y yo te lo dije a los meses. Paula teníamos, yo creo que unos 3, 4 meses Mm. cuando ya había empezado a tener sus primeras ventas Mm. a través de redes sociales de lo que estabas ofreciendo en ese momento, asesoría, dar asesorías en la parte de seguros, me acuerdo que te llegó tu primera Mentoría, mentorada, mi te llegó tu primera mentoría, mentorada a los meses, o sea, sí, de a 0 los 2 meses. a 2, 3 meses ya habías, Mm. y yo me acuerdo que te dije, es que esto no pasa siempre, esto es algo excepcional, porque una marca personal, cuando se empieza a construir, no solamente se empieza a autoconocer y conseguir conectar con ese propósito, conectar con esas habilidades, con los talentos y empezar a construir, digamos, esos tesoros, ¿no? Ese mapa. Ok, Mm. soy esto, tengo esto, ahora cómo lo monetizo. Y eso lleva un proceso. Contigo lo hicimos muy rápido porque estabas muy clara dentro de todo. Yo vi que lo agarraste al toque, ya tú sabías, que como dijiste hace rato, yo sabía que tenía esto, sabía que tenía esto, sabía que teníamos esto. Lo que hicimos fue como ordenarlo. Y otra cosa que fue excepcional contigo, porque, y te lo dije, es que tantos años de Mm. trayectoria, de experiencia en ese rubro, ya tú tenías un posicionamiento, como yo le digo, el posicionamiento offline, el mundo real. Todo el mundo sabía que tú eres experta en esto, que tienes este conocimiento. Y yo te dije, me acuerdo que exactamente te dije, bueno, vamos a llevar ese posicionamiento al mundo online. Ahora hay que empezarle a dar visibilidad a eso. O sea, yo sentí que estabas aquí, hiciste un salto. Yo dije, wow, Paula, y te lo dije en varias ocasiones, Paula creció muy rápido, pero porque agarramos todos esos ingredientes y, o sea, ese posicionamiento online fue como que un catalizador de esos resultados. Ahora, para que la gente entienda, Pau, quiero que nos comentes todas esas oportunidades que llegaron de Mm. trabajar tu marca personal, de trabajar esas creencias para sacarse esos miedos de salir en redes sociales, que es la nueva vitrina. Mm. Así como las grandes empresas utilizan el marketing, campañas de marketing, vallas publicitarias, campañas en televisión, en radio, hoy en día las personas, pequeñas personas, incluso las grandes marcas, utilizan la vitrina de las redes sociales para visibilizar sus servicios, sus productos, su negocio en sí. Yo quiero que tú comentes todas esas oportunidades, nos cuentes brevemente todas esas oportunidades que te llegaron después de que tú empezaste, no solamente de clientes, ventas y mentorados, sino todas las oportunidades que fueron, que fue eso atrayendo, porque me acuerdo que cada semana que yo veía a Paula me decía, me llegó esto, y me quedé como que, wow, increíble, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, la verdad que sí, y me da como emoción recordar cada una de esas oportunidades, proyectos. Me dio también mucha oportunidad para empezar a crear y darle rienda suelta como a eso de, sumado a la intuición y la organización, decir, bueno, y es por acá, y después comprobar que por ahí se abría una puerta o surgía un proyecto, una oportunidad.
hay algo que no me quiero olvidar, dejar pasar, que en mi acercamiento hacia vos también había creencias como diciendo, yo que tengo, no sé, 48 años y voy a buscar a alguien que es más joven o ponerme a estudiar esto que es más de jóvenes. O sea, todo eso también lo pasé, Claro. lo atravesé, lo hablé, o sea, no me quedé con el miedo, sino que lo pude exteriorizar y decir. Y también siendo yo mentora, pasarme como para el lugar de mentir. Y ahí entendí que siempre es extremadamente valioso ser mentí. O sea, estar siendo mentoreada por alguien que conoce algo más que vos. Eso es la invitación, o sea, eso es como mi reafirmación este, sobre eso, que para mí tiene terrible valor. Entonces, si hay algo que no lo sabes, hoy tenemos mucha información a la mano, mucho, todo está disponible, o sea, está buenísimo este momento en el que se vive con tanta información y accesibilidad, pero buscar al que sabe para apoyarse, para mí es clave en lo que sea que quieras aprender. O sea, eso como para la parte de lo que es una mentoría, el valor que tiene una mentoría. Y bueno, empezaron a aparecer proyectos de personas que me decían, te vi en redes, sé que te dedicas al rubro de los seguros, yo estoy en los seguros y me encantaría ese empoderamiento que me lo transmitas. Y wow, y yo quedaba como flasheada, te comentaba vos y decís, wow, que este mensaje, hola, sí, estoy en tal departamento y estoy necesitando este soporte para un seguro puntual. O personas que en algún momento en el pasado había tenido contacto, Paula, te vi en las redes que estás con esto, ya no estás más en la empresa, nos tomamos un café y contame. Y de ahí era, o sea, empezaron a surgir proyectos, clientes, prospectos, ideas, o sea, empezaron a aparecer un montón de oportunidades. Realmente se abrieron un montón de oportunidades. Y bueno, y ahora mientras estaba hablando, recordaba que también yo desarrollaba mucho toda la parte de seguros generales, muy focalizada en la parte de seguros de industrias y después en el último tiempo de seguros de grandes industrias y de todas las industrias, las partes, lo que es la economía, los distintos tipos de economía o de plantas o de fábricas o de estudios o de instituciones. Entonces, pero tenía un conocimiento, pero no tan profundo, y se acercó un broker de seguros que también fue a través de las redes, un broker de seguros especialista en seguros de vida y ahorro. Y ahí, como todos los tantos cafés que me tomé con un montón de personas que me invitaron y que invité y que se dieron para conversar, me hizo una propuesta que me pareció en el momento extremadamente interesante y ahí empecé una especialización en un nicho que para mí conecta muchísimo con mi propósito, que amplía muchísimo todo lo que es mi conocimiento en el tema de seguros, que es toda la parte de seguros de personas, pero ya no hablando del seguro de la casa, el auto, la asistencia en viaje, la garantía de alquiler, sino pensando ya en una necesidad real que hay en el mercado en cuanto a lo que es la jubilación, el tema de la caja de jubilaciones, la caja profesional, la inestabilidad del sistema, un tema de natalidad y quién va a sostener ese sistema y qué estamos haciendo nosotros mismos al respecto. Ya con 48 años también empecé a pensar, y bueno, ¿y qué pasa con los seguros de vida y el estado de salud? Uno empieza a tener novedades de personas, noticias, pasan cosas. Y empecé a conectar más con esa área específica de los seguros de vida y los seguros de ahorro. Y, y bueno, y se dio una oportunidad, una alianza, y se dio un tema también de capacitación, de formarme en el mejor lugar, en quien es hoy el referente, que fue a través de Banco de Seguros del Estado, formarme en banco, entender los productos
y empezar un gusto y empezar a probar. Y así que ahí se dio conectar, ampliar mi conocimiento en el tema de los seguros y también se dio conectar con una necesidad que el mercado tiene, conectar con algo que va conmigo de compartir conocimiento, asesorar, pero como que se expandió porque empecé a encontrar falta de información. Claro. Y empecé a encontrar que a través de las redes sociales, empezar a hablar de eso generaba interés. Y bueno, y ahí empezaron a pasar un montón de cosas y se empezaron a dar un montón de oportunidades, se empezaron a dar un montón de negocios, clientes, prospectos. Y algo también es, como dije, wow, falta mucha conciencia acá. Claro. Y ahí también, yo dije, bueno, empecé a unir puntos Claro. y empecé a focalizar también como a definir un camino en ese aspecto. Claro, que te caracterizara. Y me acuerdo cuando me llegaste con varios mensajes. Fui a tal evento y varias personas me dijeron que son mis fan. Una chica me llamó, me encontró y me dijo que es mi fan. Y yo, ay, no, qué increíble, qué lindo. Porque es el resultado de todo el trabajo, no solamente interno, sino el externo también. O sea, el unir ese propósito, con esa intención, con esas nuevas creencias que te llevaron, Sí. que te impulsaron a salir a las redes sociales sin miedo, porque Paula desde el momento uno salió sin miedo a las redes sociales y empezar a vender, bueno, porque algo que te caracteriza es que eres muy buena vendedora. Me Y es gusta la como venta. que, sí, Me gusta se la te venta. nota que te encanta, bueno, las personas que están en Sí. ese rubro normalmente son muy buenos vendedores. Y claro, eso que te gusta, que de paso es una habilidad espectacular el saber vender, bueno, esta es la nueva vitrina, voy a vender aquí. No todo el mundo lo hace, no todo el mundo tiene esa valentía de hacerlo y cuando tú lo hiciste fue como, se dio todo. Y me encantaba eso, cada vez que me decía, Alba, me dijeron que tengo fans, me encantaba, me fascinaba todo Sí. ese tema. Y lo que comentas del propósito, quiero hablar un poquito de eso porque mucha gente cuando habla de propósito o tocan o escuchan esa palabra, se imaginan, ay, salvar al mundo, cuidar a los elefantes, a los delfines. No, o sea, un propósito y creo que el mejor ejemplo que podemos poner en la mesa ahora es el tuyo, que es Paula sale de su relación de dependencia, ¿no? Empieza de forma independiente, se apalanca de su trayectoria, de su experiencia, de sus conocimientos muy valiosos y yo me acuerdo que tú dijiste, me habías dicho, quiero inspirar a las personas y las quiero ayudar. Y ahí empezaste a asesorar, porque tú me acuerdo que me comentabas, yo no quiero vender por vender, yo quiero que la gente entienda lo que va a comprar y que les funcione y que les sirva. Yo me acuerdo eso. Y cuando llegó, tú empezaste con distintos servicios, distintos Tipos de productos, seguros, sí. sí. Y cuando llegaste a esto de vida y ahorro, a mí me encantó porque es algo que yo siento que incluso el propósito nos une, que era ayudar también. O sea, está abierto a todo el mundo, pero ella quiso canalizarlo por el rubro de los emprendedores. Sí. Ella me acuerdo que me dijo, bueno, yo salí de mi relación de dependencia y fue eso que dijiste, ¿y ahora qué? ¿Cómo me voy a sostener en mi vejez? ¿Cómo me voy a sostener en mi jubilación? ¿Qué voy a hacer? Exacto. Y justamente conseguiste de tu historia, de tu experiencia, tu propio propósito y fue ayudar a emprendedoras a que tengan un seguro de vida y ahorro para su jubilación. Y a mí me encanta, a mí cuando me llegaste con la idea, yo, wow, fue espectacular. Y ahí estás cumpliendo tu propósito y no está cumpliendo el propósito de salvar a los delfines, no, estás cumpliendo un propósito importantísimo, pero desde tu área de expertise, sin dejar al lado lo que eres, lo que te hizo, lo que te forjó, sino que me encanta porque cuando las personas consiguen eso, yo siento como siempre, a mí me encanta esa frase, el éxito es inevitable porque estás uniendo tus dones y tus talentos y lo estás poniendo literalmente al servicio de otros. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso porque te veo en redes sociales,
concientizas mucho a las personas y qué te ha dado esas redes sociales, concientizar a las personas, atraer esos nuevos prospectos. Y en el rubro del emprendimiento, me acuerdo que también te llevamos con Paola de Big Woman. Yo, Pau, tú tienes que escuchar a Paula, tiene algo muy bueno para las emprendedoras, es algo que necesitamos todas. ¿Cómo ha sido ese proceso con este nuevo producto? Porque yo creo que tu producto estrella. Sí, me recordó ahí que de esas cosas que trajo cuando hoy me preguntabas qué trajo, y trajo el participar en un podcast, mi primer podcast, estuvo mi primer reel, estuvo mi primer publicación, Sí. estuvo... y bueno, yo creo que vuelvo a nombrar como la preparación, el autoconocimiento, el revisarse, el conectar con propósito y el ordenarse. Claro. Y el prepararse sin demorarse, animándose, teniendo actitud, arriesgándose, pensando que si me equivoco no pasa nada. O sea, aprendo de lo que me equivoqué y lo hago de nuevo, lo rehago. O sea, de esa forma. Y sí, lo primero que hice es, basado en eso, decir, bueno, tengo mucho conocimiento y tengo para aportar. Empecé a hacer reels que hablaban de el deducible y el valor de reposición y hablaban del infraseguro y empecé a dar conceptos todos sueltos. Y en un momento dije, ay, voy a marear, pero no, o sea, yo en mi cabeza era como arrancar de lo menor a lo mayor e ir haciendo como una biblioteca online. Esa era como... Y me acuerdo de empezar a hacer, o sea, en forma introspectiva, decir, bueno, me veo bien, estoy arreglada, fui a la peluquería, me veo bien, a ver, trae la cámara y vamos a filmarnos y vamos a animarnos. Y bueno, y ahí le empecé a tomar el gusto, lo empecé a vivir con emoción, sentía que estaba aportando lo que conocía, me entré a divertir porque empecé a ponerle un lugar como al disfrute, a la diversión, al compartir, que me define mucho también, como un espacio donde yo digo, esto lo respeto porque me hace bien, me gusta, soy así, esto sí soy. Entonces, y esto yo defino si sí o si no, y eso me entró a gustar. Y bueno, y arranqué como suelto hasta que hablaba de los seguros, hablaba de la ley SOA, la ley de seguros y el seguro de automotor, y que si te vas de viaje pienses en esto, y para las empresas aquello, y qué pasa con el cyber risk. Y empecé a hablar de todas cosas así como, sentía que tenía un montón para compartir, que era para todo el mundo. Y lo que hice es me animé. Y el primero salió con feo audio, gracioso, dura. Tuvo no sé cuánta repercusión. Hay uno que me miro y me daba vergüenza ver ese reel. Y sin embargo era, ay, qué bueno, y me traía comentarios. Entonces yo decía, no tiene que ser perfecto. Claro. Tiene que estar hecho. Y en realidad era yo. Y bueno, eso... También me acuerdo que hablé con uno de mis hijos, con Lu, y le digo, ay, Lu, tengo que armar como que esto primero, que esto después. Y me dice, mamá, por favor, el Instagram se arranca de arriba para abajo. O sea, nadie va a ir a mirar la historia en forma cronológica. Entonces, nada, aprendí, me dejé enseñar, puse en práctica, me fui perfeccionando, fui viendo qué implementos necesitaba. Claro. Fui conectando el propósito con lo que hacía, cada vez lo iba afinando y puliendo un poco más. Fui viendo qué me gustaba, curioseando, fui viendo cómo otros lo hacían para ver cómo funcionaba y ver que eso me servía a mí. Fui aprendiendo de inteligencia artificial, fui viendo cómo podía optimizar mis tiempos. Y bueno, y me fui, no sé, caminando entusiasmada. Surgieron podcasts, surgieron entrevistas, surgieron participar en eventos, surgieron reuniones, surgieron proyectos de crear alianzas. También cuando me escribió, cuando me escribió alguien que tiene un canal que era mi primera o segunda
presentación también, como esos nervios. Así que no, por ahí, animarse, Claro. animarse y conectar como todos los puntos con lo Claro. que uno tiene. Claro, construir esa autoridad también en redes sociales. Y ahí te acuerdas que hablamos de lo que era el marketing personal. Colocarnos en los escenarios que nos pueden posicionar como una autoridad y referente en lo que hacemos. Y eso fue lo que trabajamos y lo que tú sigues trabajando muy, muy independientemente, que por eso te digo, te admiro, porque Paula agarró todo ese conocimiento y salió para adelante. No es como que... y eso que tú dices, esa virtud que tienes de siempre aprender, de siempre estar en actualizaciones, Paula, eso me encanta de que tú dijiste, yo, ok, quizás me cuesta un poquito la tecnología, pero creo que ahora manejas mejor la IA que yo. Edito y hago clones. Edita videos, Avatars. se clona, hace avatars con la IA, o sea, increíble, de verdad que ahí Me te divierto. das cuenta, sí, ahí te das cuenta que los límites son realmente mentales y que realmente cuando tienes un propósito, como que todo lo demás como que queda pequeño, como, tengo que aprender esto, lo hago, no importa, tengo este propósito y lo tengo que llevar a cabo. Y eso es realmente lindo de hacer porque es algo que te mueve y te lleva justamente a eso. Me encanta siempre, yo siempre te digo, me encanta lo que estás haciendo y me gustaría que si llegase alguna persona a ver esto, ya sea que esté en tu industria o quizás en otra, ¿qué recomendaciones les puedes dar para que empiece a animarse a trabajar su marca personal, a posicionarse? Quizás no va a ser el salto que diste tú, pero con paciencia, con dedicación. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le podrías dar a esas personas que están pensando, lo están dudando, pero quieren, al escuchar tu historia dicen, bueno, yo también puedo? Lo primero es la confianza en sí, trabajar la confianza en que todas las personas tenemos un potencial más o menos aflorado, desarrollado, expandido, explotado. Entonces, confiar en su potencial. Lo tenemos adentro, todos lo tenemos. Si uno hace la autogestión y se trabaja y va en ese camino, genial, pero si siente que está como trancado o yo no, o con dudas, o me siento abrumado, o me siento que esto no es para mí, buscar a un mentor, acercarse a una mentora, buscar apoyo, buscar a otro que sí le funcionó, y ver, bueno, cómo lo hiciste, compartime. Yo realmente invertí mucho en eso porque confié y me dejé guiar. Entonces eso tiene algo donde diría a todos, animarse, confiar, apostar. Sí hay inversión porque obviamente que hay que invertir para poder pasar a un lugar y después dar otro salto y así seguir el camino hacia lo que uno busca, desea, le hace feliz. Después hay algo que me parece súper importante, que es el tema de las redes y los contactos. Yo soy una fanática del networking, practiqué mucho networking, aprendí cómo hacer networking, me preparé para el networking y veo que tiene un valor tremendo el generar redes, el tener contactos, el vincularse con uno, el presentarse, la preparación para el networking y el llevarlo a cabo y que uno no sabe con quién está hablando y por dónde el día de mañana ese contacto le puede ayudar o uno le puede brindar ayuda. O sea, es algo fantástico. Entonces, la búsqueda de redes, núcleos, grupos, como fue Big Woman, yo me acerqué a Redme y participé en Redme, fui mentora de Redme y este año, a raíz de también transitar este proceso, se dio la oportunidad de poder coliderar el programa de mentorías de Redme. Eso para mí es, wow, es un logro, con mucho entusiasmo, está alineado a mi propósito, tiene coherencia y sí, estoy ayudando a otras mujeres, estoy colaborando con otras mujeres en que puedan también aprender, dar un siguiente paso en algo que están necesitando. Entonces sería
de apostar por las redes y las vinculaciones y bueno, poner al servicio lo que uno tiene suyo hacia otro y bueno, y tratar de vivir todo lo que haga, lo que le genere disfrute y felicidad. Hay momentos que uno se cansa o no tiene ganas de armar un reel o se le juntaron muchas cosas o bueno, o el día lo ve más gris. Pero siempre que uno se recuerde hacia dónde, qué lo motivó y que eso esté ahí, es permitirse atravesar cuando puede venir algo que me hace dudar, pero siempre vuelve a aparecer eso que te guía hacia lo que vos querés. Y si lo que haces te hace feliz, colabora con otros y conecta con tu propósito y estás en coherencia con lo que decís y lo que pretendés, empieza a pasar como una magia que es linda y es disfrutable. Y nada, apoyarse en otros, confiar, animarse. Eso es, disfrutar y animarse. Claro, el poder que lo comentaste hace rato, el poder de la coherencia. El sentirte coherente es una cosa como que te abre los caminos solos. Porque eres coherente de lo que piensas, lo que quieres, tus deseos, tus gustos, tus pasiones, tu trabajo, el servicio que das a otros, está todo en coherencia y es como es lo que soy, estoy siendo yo, es mi esencia. Sí. Y eso, bien o no, lo dices como algo mágico y se ve mágico y yo también siempre digo esto es mágico, pero realmente uno se vuelve como un imán de las oportunidades porque la gente nota la coherencia en las personas. Sí. Es como, yo no puedo decir que yo soy fitness y te voy a vender algo fitness y de repente me ves tomando cerveza y comiendo pizza todos los días. Hay un tema en la coherencia. Entonces, yo sé que eres una persona sumamente coherente y hay personas que le cuesta trabajar la coherencia. Entonces, cuando eres coherente con lo que dices, con lo que haces, con cómo te presentas al mundo, con tus servicios, cómo das ese servicio, esa experiencia, yo creo que ya eso actúa como un imán propio, como esa magia de atraer a esas otras personas. Y para ir cerrando, Pau, me gustaría preguntarte, ¿qué magia viste, hablando de magia, qué magia viste o qué valor grande viste en empezar a mostrarte como tú misma eres, empezar a mostrarte siendo tú y empezar a compartir lo que sabes? ¿Qué magia viste al empezar a compartir eso de forma, como tú dijiste, ya no como la persona que trabaja en tal sitio, sino como Paula Román? ¿Cuál fue esa magia, ese valor grande que tú dices, no lo cambio por nada? La conexión y el impacto en otros. Ahí empecé a sentir algo que me encantó, que vos puedas generar confianza en el otro, que el otro conecte contigo. O sea, como creo que la conectividad, la confianza que transmitas, y eso se hace desde lo genuino, desde cómo soy, desde mi día a día, sin disfrazar, sin maquillar. Yo creo que eso ha sido algo que creo que las redes sociales me han dado me han brindado y bueno, las conexiones, aprovechar esas conexiones y bueno, pues también se abrieron muchos temas de desarrollo personal, humano, entonces creo que aparecen puertas, se abren puertas, transitar las puertas y aprovechar. Me encanta, me encanta. Se da la magia sola. Sí, sí, se da la magia sola, me encanta. Pau, bueno, para las personas que quieran contactarte por tus servicios, o ya sea para que te tengan como referente, para que entiendan lo que haces, comparte tus redes sociales para que te empiecen a seguir y bueno, vayan también a darle un me gusta, un Pau, gracias por esto, porque miren, si ya sea que estén buscando un seguro, una asesora, una mentora, la tienen a ella, pero también algún consejo, Pau, un consejo, una recomendación
cómo utilizas estas cosas. Pau es un libro abierto. Sinceramente, comparte tus redes sociales para las personas que quieran hacerte llegar algunas preguntas o algún Bueno, comentario. el LinkedIn es Paula Román Asesora y el Instagram también es Paula Román Asesora. Y ahí me recuerdo 2 chicos que no hace mucho me escribieron por redes sociales y me dijeron, ay, nosotros recién terminamos, uno se está recibiendo de abogado y el otro estaba de procurador. Nosotros nos interesó porque participamos en un posgrado de Derecho Internacional de Seguros y está, bueno, es interesante esto. Y bueno, y nos juntamos a tomar un café para compartir experiencia y eso también para mí me llenó el alma, porque es que alguien busque, y fue a través de las redes sociales y fue a través del Instagram. Entonces ahora que traías ese caso de pedir un consejo o compartir experiencia, eso es fantástico poder hacerlo. Hasta hoy seguimos en contacto y ellos están dando sus pasos, transitando su proyecto, su emprendimiento y su idea en el paso a paso y bueno, y que puedan tener un referente o alguien que les comparta y que hayan confiado en mí y que hayan encontrado eso en mí, para mí eso es una cosa fantástica y mágica. Me encanta. Muy agradecida. Me encanta porque Muy. hablas estás tocando algo importante que no hemos hecho consciente del poder de las redes sociales, de conectarnos con personas y de crear amistades. Ahora que lo comentas, me acuerdo, yo tengo hoy en día muchas amistades que nos unió las redes sociales, conectamos a través de las redes sociales. Y qué lindo eso, que se formen esos vínculos, esos contextos potenciadores y que bueno, nada, seguir impulsando eso en nuestro entorno y que invitar a las personas a que lo hagan más, conectar con personas que sientan que los puede potenciar, que los pueden impulsar y que puedan también sentir que si quieres aprender una habilidad, si quieres aprender a hacer algo, buscar la persona que te pueda orientar y guiar. Sí. Así que tienen a Paula allí sus redes sociales. Gracias por estar acá. Yo también les dejo un regalito en la descripción. Les dejo también el link del perfil de Pau. Y les dejo también un link, como les dije, un regalito que les va a estar llegando todos los lunes. Consejos, inspiración, todo lo que hemos hablado acá. Y por supuesto también algunas guías para que empiecen a crear esos primeros contenidos. Pau, estoy súper agradecida contigo. Una charla encantadora, inspiradora. Tenemos rato hablando también, pero súper encantada. Gracias por estar aquí. Sé que en unas próximas instancias vamos a estar de vuelta en conversaciones. Así que bueno, Pau, gracias por tu tiempo y por todo. A vos, gracias. Agradecida contigo. Y ustedes, nos vemos en un próximo episodio. Adiós, besitos. Chao.